Hola queridos amigos y hermanos, estamos felices de que nos acompañen en esta sexta noche de la Semana de Gratitud. Buscad a Dios. Así que siéntanse cada uno de ustedes bienvenidos, los que nos ven a través de las plataformas digitales, y también vaya nuestro saludo de bienvenida a los que nos escuchan a través de la red Esperanza Radio. Hoy, como siempre, al final tendremos un regalo para ustedes. Para ello es necesario que guarden nuestro número WhatsApp más 58 212 471 0102. Preparemos nuestra mente y nuestros corazones al entonar el himno tema que hemos escogido para esta semana. La gratitud es una cualidad de carácter necesaria e indispensable que toda persona debe desarrollar. Agradecemos cuando alguien nos hace un favor o nos presta su ayuda. En esta semana hemos estado aprendiendo la importancia de agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da. Hoy, en un tema más en nuestra Semana de Gratitud, el pastor Jorge Atalido, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos ayudará a entender el plan de Dios para ti y para tu familia. Reúnete en familia y disfruta el tema de hoy, sanando la identidad personal. Una vez más reciba un saludo grato de gozo, de seguridad en Cristo Jesús. Un saludo donde nos anima a seguir en la búsqueda diaria de nuestro Dios. Y me buscaréis y me hallaréis. El Señor quiere tener ese encuentro contigo. Y anoche estuvimos hablando un poco acerca de la importancia de estar conectados a través de la oración con Cristo Jesús. Y esta noche vamos a hablar de esos elementos. ¿Por qué estar conectados? ¿Qué nos da la certeza a nosotros, la seguridad de esa conexión? Y esta noche vamos a hacer mención de varios aspectos. La humanidad fue creada en conexión. Cuando Dios creó al hombre, lo creó conectado con Él. Y el hombre se sintió conectado con Dios. Y es por eso que nos dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre. Tenemos que entender cuál es nuestro papel. Y el papel que tenemos es un privilegio, el ser adoradores. Los ángeles se gozan en adorar a Dios. La Escritura dice que lo llaman santo, 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 y repiten con gozo esa expresión.
En la medida en que reconocemos a Dios como nuestro Creador y entendemos que nosotros somos sus criaturas, reconocemos una gran bendición, ¿verdad? El ajetreo, el bullicio de la rutina diaria, de todas las cosas que tenemos que hacer, cuando Dios forma parte de nuestra vida, hay un cambio en el diario vivir. El segundo aspecto el cual podemos mirar es saber que Dios es nuestro modelo, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, según el Génesis capítulo 1, versículo 27. Tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. Así que Dios es un Dios de amor y espera que nosotros también seamos siervos de Dios amorosos, que podamos manifestar el amor en todas nuestras relaciones. Un principio muy, pero muy importante. El tercer aspecto de Dios para con nosotros, de su conexión para con nosotros, es que desde el mismo principio en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 29, nos dice que Él es nuestro proveedor. ¿Por qué? Él dijo, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay, en el que hay fruto y semilla, ¿verdad? Los he dado. Así que nosotros somos dependientes de Él. Y como somos dependientes de Él, reconocemos que Él es la solución para nuestra vida, es nuestro proveedor y el proveedor de la solución de nuestras dificultades, de nuestros problemas. En una ocasión alguien decía que cuando Él tiene problemas pequeños se encarga Él, pero cuando hay problemas grandes busca a Dios. Yo quiero decirte que en todo momento necesitamos de Dios. Ante los grandes problemas como aquellos que consideramos pequeños, porque esos pequeños cuando los actuamos y trabajamos desconectados de Dios, después de ser pequeños se convierten en grandes problemas. Pero cuando buscamos a Dios, Dios da solución a esas dificultades, a esa prueba. También Dios es nuestro maestro, ¿verdad? Nos instruye, nos enseña. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces de la mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los seres humanos, nosotros fuimos diseñados por Dios para recibir instrucción de Él. De allí la importancia de la palabra de Dios. Nosotros debemos recibir y estudiar la palabra de Dios, recibir la instrucción que proviene del cielo. Y el quinto aspecto es que Jesús es nuestro amigo. Dice el libro de Génesis 2, versículo 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Y después de concluir la creación, dice, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios reposó, ¿con quién reposó? ¿Con quién pasó el primer sábado? Con el ser humano. Ahí estaba la obra de la creación. Y Dios nos creó para ser seres sociales. Por eso estaba la pareja y estaba Dios. Por eso el principio bíblico que nosotros podemos y siempre utilizamos cuando predicamos, ¿verdad? Y cuando casamos a una pareja le decimos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios nos creó como seres sociales. El progreso y el avance a menudo se miden en términos de conexión y nosotros una tendencia es a desconectarnos, pero en Cristo nos conectamos. Muy bien, y vamos a ver entonces que esa conexión se desconecta. Y cuando existe esa desconexión, es necesario reconectar. Es necesario, repito la palabra, reconectar. Y vamos a irnos esta noche a un personaje de la palabra de Dios. En el libro de San Lucas, en el capítulo 8, encontramos a un personaje o a dos personajes. Pero el libro de San Lucas destaca uno. Y dice la Escritura, al llegar, versículo 27, al llegar a la tierra, Jesús venía con sus discípulos del mar. Habían pasado una gran tormenta y Jesús le había hablado al mar y a los vientos y se detuvieron. Y ellos preguntaron, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Venían impresionados. Me imagino en silencio, meditando en lo que acababa de ocurrir. ¿Saben que cuando nosotros tenemos un impacto muy fuerte,
nuestra tendencia es quedarnos mudos. Quedamos mudos. Y los discípulos venían absortos en lo que acababa de ocurrir, con la terrible impresión, pero la hermosa impresión de Jesús hablándole al mar y al viento. Así que ellos no habían entendido nunca esto. Habían visto a Jesús sanar enfermos, pero que le hablara a la naturaleza y la naturaleza le obedeciese, era sorprendente. Amén por eso. Estaban delante del Creador. Y ahora, mientras caminan con Él, de repente aparecen unos endemoniados. Y cuando los vieron que venían en la condición en que venía, con cadenas rotas y con el rostro lleno de maldad, los discípulos huyeron. Salieron corriendo. Y dice por eso el texto bíblico: al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa. Miren las características. No vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Fíjense, ¿dónde habitaba? No vestía ropa, estaba encadenado y no vivía en los sepulcros. Esto causó una impresión terrible sobre los discípulos. Y nos dice el versículo 30 que Jesús le hizo una pregunta. ¿Cómo te llamas? Cuando tuvieron el encuentro con Jesús, inmediatamente Jesús alzó la mano y en instante los discípulos, aquellos hombres, se detuvieron. Y ahora Jesús les hace una pregunta. ¿Cómo te llamas? Y este hombre endemoniado le dijo: Legión me llamo. Legión. Yo no sé qué padre le pondría a su hijo como nombre Legión. Legión. Nadie se atrevería a ponerle ese nombre. Legión. Eso no tendría ningún significado para él. Imagínese Legión. Lógicamente, por eso, al tener ese nombre, mostraba que había una desconexión en su identidad básica, en su nombre. Este hombre sufrió la interrupción de la conexión natural que debe hacer, y me refiero a natural obrada por Dios en el ser humano. Así que al estar desconectado consigo mismo, aquel hombre estaba desconectado con todo su entorno. Desconectado con todo su entorno. Este hombre necesitaba el auxilio divino. Cuando una persona está pasando por una situación difícil, hay especialistas que lo atienden. Es llevado a un psicólogo, el psicólogo lo trata con estados de depresión, con estados de desconfusión. Pero este hombre no había nadie que lo hubiera podido tratar. Era un caso perdido. De hecho, quizás si viviera en nuestros días podría estar encerrado en un lugar donde tienen las personas con problemas mentales. Allí podría estar encerrado, con camisas de fuerza, etc. Sin embargo, con este hombre nadie había podido. Estaba desconectado no solamente con sí mismo, estaba desconectado con todo su entorno. Y la palabra de Dios nos dice que en esa relación, en ese encuentro con Cristo, el hombre pudo nuevamente volver a sus cabales. El versículo 35 nos dice lo siguiente. Al tener el encuentro con Jesús, el milagro que se dio en esa ocasión. Y salieron los que estaban alrededor, cuando los demonios fueron echados. No estoy detallando todo el capítulo, sino simplemente aspectos importantes, y resaltamos el versículo 35 de una persona desconectada al tener un encuentro con Jesús, lo que había en su vida antes y lo que ocurre después. Dice el verso 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hermoso. Cuando leo esa expresión es maravillosa. La Escritura no nos dice cuánto tiempo estaba así. Si 1 año, 2 años, unos meses. La Escritura no nos dice, solamente muestra que estaba solo. Nos muestra que nadie había con él. 2 endemoniados.
No sé cuál sería la relación que ellos tenían. Pero estaba este hombre aislado. Imagínense viviendo en un cementerio. Pero lo hallaron, dice, número 1, sentado. 2, en su sano juicio y vestido. Vestido. Dios había obrado un milagro. Cristo había obrado un milagro en ese encuentro con Él. Donde Cristo llega y se le permite entrar, hay un milagro. Lo reconozcamos o no, hay un milagro. Y dice la Escritura, y los que habían salido, versículo 36, le habían visto. Le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Es sorprendente. Cuando uno mira este relato, anteriormente fueron unos cerdos arrojados por los demonios, fueron arrojados a un precipicio y murieron estos animales. Y lo sorprendente es que una persona que había estado en esta condición no había sido valorada ni aún en este momento que se encontraba en sus cabales, donde estaba claro mentalmente. Se consideraban más las cosas o los animales que el valor del ser humano. Pero para Jesús ese ser humano tenía un gran valor. Para Jesús, el que tiene un problema, el que está pasando por una situación difícil, tiene un gran valor. Y por eso Jesús atiende la necesidad del ser humano, atiende tu necesidad. El problema que tenemos nosotros es que esperamos hasta el último momento para recurrir, para buscar a Jesús. Este hombre quizás no había tenido la oportunidad de alguien que le hablara de Cristo. No había tenido la oportunidad de tener ese encuentro con Él. Pero la presencia de Jesús trae seguridad. Y sigue diciendo la palabra del Señor que cuando fue echado Jesús fue a partir. Y el versículo 38 dice, y el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, y nos detenemos un poco acá. Valorar la presencia de Cristo. Jesús debe ser valorado en tu vida. Jesús debe ser valorado en tu hogar. Hace poco hablaba con una persona muy querida por mí. Y le hacía una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Y él me decía, estudiaba, oraba. Está bien. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Yo sé, pueden comer juntos, pueden dormir juntos. Pero le hice una pregunta para saber cómo estaba su conexión con ella. ¿Cómo está tu relación con ella y con Él, con el cielo? ¿Cuánto tiempo toman juntos como parejas, como pareja, para orar, para buscar a Dios? ¿Te das cuenta que tu seguridad está en Cristo Jesús? Que la estabilidad de tu hogar está en Cristo Jesús. Los problemas van a llegar. Vas a tener dificultades. Hay momentos en que el enemigo va a trabajar para tratar de desconectarte a ti, desconectarla a ella y desconectar el hogar. Eso ocurre. Y ocurre con todos nosotros. Pero algo importante, para aquella persona que había estado endemoniada, valoró a Jesús después de haber visto los resultados de lo que significaba estar separado de Jesús. Y él valoró a Jesús y quería estar con Él y quería que Jesús estuviera con él. Es por eso la pregunta, ¿cómo está Jesús en tu hogar? ¿Has luchado para que tu hogar diariamente se levante ese altar familiar donde ocurren milagros,
Y alguno dirá, pero ¿qué milagro va a ocurrir? Que yo ore, que yo cante, que abra la Biblia, que esté con mi esposa, que esté con mis hijos. Cristo une a la familia. Cristo une las desconexiones que existen, rompe esas desconexiones para que pueda unirse la familia, para que juntos puedan buscar al Señor. Y luego poder recibir la misión que te es dada. Ahora, Jesús no podía permanecer con aquel hombre. Jesús tenía que partir. Pero aquel hombre había tenido un encuentro con Jesús, el cual no lo volvería a perder. Valoró, siguió valorando y cumplió su misión. Tú tienes una misión. Y sigue diciendo la palabra del Señor, que Jesús le dijo a este hombre, vuelve a tu casa. La pregunta sería para él, ¿y me recibirán? Sí, has cambiado. Ya no eres el mismo. Cuando te vean y vean la transformación que has sufrido o que has experimentado, los demás te van a recibir. Te van a recibir diferente, porque tú ya no eres el mismo, eres otro, transformado por el poder de Jesús. Y Jesús le dijo a aquel hombre que quiso seguir con él, vuelve a tu casa, no pierdas lo que has recibido, no pierdas el contacto conmigo, conserva lo que has recibido. No es mucho, pero es suficiente para sostenerte. Vuelve a tu casa y cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tu vida, tu hogar, es un testimonio para decir a otros, aquí está Jesús. Pero también tu vida y tu testimonio y tu hogar pueden decir, aquí no reina Cristo. Cristo quiere reinar en tu hogar. Cristo tiene el poder para conectarte. Y luego dice la Escritura, el resultado del poder de Dios. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Maravilloso. Eres una criatura de Dios. Dios te creó. Dios te provee. Dios te ha dado el hogar que tienes. Si eres hijo, a tus padres. Si eres hermano, a tus hermanos. Si eres sobrino, a los miembros que tienes a tu alrededor. Dios los ha dado para que tengas una relación como la que Jesús tuvo con aquel hombre. Transformó las relaciones, rompió las desconexiones para que pudiesen estar unidos íntimamente. Viene a mi memoria la experiencia de aquel hombre. Aquel hombre que era un abusador, maltratador, golpeaba, hería con sus palabras y con sus acciones. Y aquel hombre, su esposa estaba desesperada de recibir tanto maltrato. Así que aquella mujer quería que su esposo cambiara. Ella sufría los resultados de esa desconexión, la experimentaba ella. Así que aquella mujer logró encontrar una iglesia adventista en el momento cuando se iniciaban unas conferencias. Ella pensó, esta es la oportunidad. Voy a aprovechar y voy a invitarlo, voy a llevarlo. Si le digo que va para una iglesia, él no va a creer. Aquel hombre siempre estaba bajo los efectos del alcohol, era un maltratador. Y finalmente lo logró llevar a la iglesia engañado. Él fue a la primera conferencia, la escuchó bajo los efectos del alcohol y quedó impresionado. Al día siguiente volvió. Y al otro día volvió. Ya la esposa no tenía que invitarlo. Él comenzó a venir solo. Aunque bebiendo, con sus debilidades, pero todavía seguía viniendo día tras día, día tras día, día tras día. Pero a medida que regresaba, estaba ocurriendo un cambio, una transformación. Aquel hombre que estaba desconectado consigo mismo y con su esposa, con su familia, comenzó a experimentar la transformación. De modo que al final de las conferencias fue el último día cuando pudo llegar ya lúcido y entregó su vida a Jesús. ¿Cuán diferente fue la vida para aquella mujer? Hermoso. Dios había obrado un milagro en la vida de él.
Así que aquella mujer tenía que estar feliz. Pero quiero decirles lo siguiente, no fue así. No estaba feliz. Por el contrario, al ver su esposo transformado, aquella mujer comenzó a hacerle la guerra a aquel hombre que ahora era una bendición. Ya no hubo más golpes, ya no hubo más alcohol, ya hubo responsabilidad con el hogar, pero aquella mujer estaba desconectada de Cristo y desconectada consigo mismo, y se convirtió en un obstáculo para la vida de aquel hombre. Pero aquel hombre valoró, como aquel endemoniado, ya no endemoniado, valoró la presencia de Jesús, y nada ni nadie podía separarlo de aquel que había transformado su vida. Es mi ruego, es mi oración, que tu vida, tu hogar sea transformado y valores y aprecies, número uno, quién es Dios, y entiendas que tú tienes el privilegio de ser su criatura, su adorador, que tu familia juntos adoren al Dios de los cielos. Que Dios te bendiga en esta hora. Dios te guarde. Querido Padre, Señor, una vez más agradecidos. Juntamente con mis hermanos, nos unimos para elevarte la gratitud. La gratitud, Señor, porque tú quieres que en nuestra vida, internamente en nuestra mente, haya armonía. Y tú has dicho que separados de ti nada podemos hacer. Y hemos estudiado la experiencia de los endemoniados gadarenos, cómo una vida separada de ti, el diablo la toma, el diablo la daña y la convierte en su instrumento para afectar toda su relación, número uno, interna con él mismo, estar desconectado y también estar desconectado con todos aquellos que le rodean. Pero te ruego por todos aquellos que en este momento están escuchando esta oración, que en sus vidas pueda haber la conexión contigo. Donde tú estás, hay paz. Donde tú estás, hay armonía en las relaciones. Donde tú estás, hay amor. Y oh Dios, quiero rogarte por las familias aquí representadas, nuestros amigos, nuestros hermanos, Señor, que tu bendición los alcance, que hagas esa transformación de sus vidas, que los conectes contigo, Señor, que ellos se abracen contigo, que puedan recibir el abrazo poderoso que proviene de ti. Y oh Señor, que ellos puedan gozar de la paz que solamente tú puedes dar. Esa paz que nada ni nadie podrá quitar. En tus manos de amor les encomiendo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, queridos amigos y hermanos, porque se mantienen conectados hasta este punto de la programación. Queremos regalarte un libro que se titula Preparados para su venida. Podrán recibirlo en forma gratuita. Solo tienen que enviar la palabra libro al número WhatsApp +58 212 471-0102. Envía la palabra libro y podrás recibirlo por esa vía. Sabemos, confiamos que será de gran bendición para tu vida espiritual. Te recordamos que la cita es mañana a las 7 de la noche a través de esta misma plataforma digital y a través de esta emisora por donde nos escuchas. Así que tengas una feliz noche. Nos vemos mañana.